La doctrina de las Sagradas Escrituras, de eso es lo que hemos venido hablando ya como por 7 capítulos. Y hasta aquí hemos aprendido, entre otras cosas, que la Biblia es un libro divinamente inspirado y que está conformado por 66 libros, no por 72 más o menos, sino por 66 libros. Que ella, como tal, es nuestra única regla de fe y práctica, nuestro manual de vida. Lo que nos hace pensar en que si esto es así, la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, nuestro manual de vida, deberíamos contar entonces con una buena versión de las Sagradas Escrituras, para que lo que está plasmado en ella, ya que es nuestro manual de vida, no esté distorsionado y sus instrucciones no sean tampoco las incorrectas. Debemos contar, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, debemos contar con una buena versión de las Sagradas Escrituras. Digo esto puesto que en el mercado nosotros podemos encontrar un sinnúmero de diferentes versiones. Parece ser que, versiones de la Biblia, parece ser que hay una Biblia para cada persona, para cada necesidad, para cada gusto. ¿Qué debemos considerar? Esa es la pregunta. ¿Qué debemos considerar a la hora de adquirir una versión de las Sagradas Escrituras? Número 1. Adquiera una versión de las Sagradas Escrituras que haya sido traducida de los idiomas originales. Si no es así, mi recomendación es descártela. Tenemos que recordar que la Biblia fue escrita en varios idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Algunas expresiones que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, por razones obvias, las encontramos en arameo, en caldeo o inclusive en persa. Algunas pocas expresiones o pocas palabras. El Nuevo Testamento, por su parte, fue escrito en griego. E igualmente en el Nuevo Testamento encontramos algunas expresiones en arameo, ¿verdad? O inclusive en latín. Por ejemplo, la palabra infierno, la palabra inferno, del latín inferno, es una expresión latina. El problema que nosotros estamos encontrando hoy en día con las versiones que se encuentran en el mercado de las Sagradas Escrituras es que muchas de ellas no han sido traducidas directamente de los originales, sino del latín al inglés y posteriormente al idioma vernáculo de los pueblos, por ejemplo, en nuestro caso, en español, perdiendo el sentido del idioma original. Entonces debemos cerciorarnos a la hora de adquirir una versión de las Sagradas Escrituras que ésta haya sido traducida de los idiomas originales, del hebreo y del griego. El segundo problema que nosotros estamos encontrando en algunas versiones de las Sagradas Escrituras es que han sido redactadas en un lenguaje más inclusivo, o un idioma, un lenguaje, que todos puedan entender. Lo que podría incurrir en que el significado y sentido de las palabras que se expresaron en los idiomas originales se pierdan. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, detrás de todo esto se encuentran personas inescrupulosas, capaces de lucrar con lo que sea. En este caso, con la venta de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3? Quizás sea algo que nos fue advertido, al menos por
Implicación. Dice el apóstol Pedro, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que la palabra de Dios, de alguna manera u otra, nos advirtió que iban a venir personas inescrupulosas, que iban a infiltrar filosofías, ideologías o conceptos doctrinales que no eran los correctos y que iban a hacer o iban a lucrar con esta situación. Fuimos advertidos. Quizás hay que recordar que en los Estados Unidos, por ejemplo, en los años 50 era muy común ver a personas vendiendo Biblias de casa en casa. Tomaban una comunidad, iban casa por casa, vendiendo Biblias. Se les llamó colportores. En muchos casos emigraron a otros países abriendo mercado para las Biblias. Países como, Costa Rica, países centroamericanos, por ejemplo. Quizás haya que notar que los colportores, en su afán de vender Biblias, fueron los primeros quizás en traer el Evangelio, por ejemplo, en este caso a Centroamérica. Venían a vender Biblias, pero con ellas, de alguna manera u otra, trajeron el Evangelio a estas tierras. Después comenzaron a venir misioneros. Aunque ya no tenemos colportores vendiendo las Biblias de casa en casa, aunque aquí en nuestro país hace unos, 20 años tal vez, hubo una gente que andaba vendiendo Biblias, pero Biblias para la iglesia, Biblias grandes con cantos de oro y etc. Ya casi eso no se ve. Yo prácticamente diría que ya no se ven colportores vendiendo Biblias de casa en casa. Pero sí existe todo un sistema de marketing diseñado para que este libro, hasta el día de hoy, siga siendo el libro más vendido o el libro más leído. Tanto es así que las editoriales nos ofrecen Biblias con diferentes empastes. Si usted ha ido recientemente a una librería, usted me va a dar la razón. Biblias de diferentes tamaños, para todos los gustos, con diferentes empastes. Si usted va a regalarle una Biblia a su hijo, y su hijo es un adolescente, entonces usted va a la librería, le compra una Biblia compacta, cuyo empaste imita en textura y en color un jeans. Así que podemos ir a las librerías y vamos a encontrar que las editoriales nos ofrecen diferentes empastes, texturas, tamaños, colores, algunas con mapas, otras sin mapas, otras con mapas a color, con una concordancia, con un diccionario, con un comentario bíblico, otras simple y sencillamente son muy Biblias de estudio para hacer devocionales bíblicos. Otras son bilingües, ¿verdad? Vienen en dos idiomas, español e inglés. O inclusive recientemente alguien me enseñó una Biblia en español y hebreo, en el caso del Antiguo Testamento, o en el Nuevo Testamento, español y griego. Entonces son Biblias bilingües. Tenemos la Biblia también digital, ¿verdad? Usted la puede tener en su computadora, en su tablet, en su celular, y tener acceso a ella. En braille, lo que me parece excelente, ¿verdad? O la Biblia, audiobiblia digital, la audiobiblia digital.
para las personas invidentes. Entonces, no pueden leerla, pero pueden oírla, pueden escucharla, o para personas adultas mayores que ya no pueden leer porque su vista se ha ido desgastando con el tiempo. Hay Biblias para todos los gustos, para niños, para jóvenes, para adultos mayores, para varones. Está la Biblia del discípulo, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión en un matrimonio, se nombraron diferentes tipos de padrinos. Entonces estaba el padrino de los anillos, que era quienes les iban a comprar los anillos a la pareja que se casaba. Y los entregaban en la misma ceremonia. Y estaban también los padrinos de una cosa y los padrinos de otra cosa, pero había los padrinos de Biblia. Entonces había que ir a la librería y buscar una Biblia en particular, que era blanca, con letras doradas y con cantos doradas, ¿verdad? Y con imágenes sobre parejas casándose, etcétera, especial para una boda. Entonces hay Biblias, lo que queremos decir es, para todos los gustos. Convirtiéndose así la Biblia en un mercado multimillonario. No en vano sigue siendo el libro, repito, más vendido y más leído en el mundo entero, porque hay todo un sistema de marketing. Y no nos confundamos, muchos de los dueños, de los socios mayoritarios de las editoriales, ni siquiera son creyentes, ni siquiera son cristianos. Puede ser inclusive que sean ateos, pero han encontrado en la venta de Biblias, en la edición de Biblias, un mercado millonario. En segundo lugar, ¿qué debemos considerar a la hora de adquirir una versión de las Sagradas Escrituras? Esta no debería contener, aunque usted quizás piense lo contrario, ningún tipo de notas o referencias. No debería contener ningún tipo de comentarios. ¿Por qué? Bueno, porque estos son opiniones o comentarios editoriales y muchas veces sirven para confundir a las personas o inclusive para transmitir las creencias de un grupo denominacional en particular, una manera de pensar, una filosofía o una ideología. Entonces esas referencias, ¿verdad?, que aparecen ahí en el margen, al pie de la página, tenemos que tener cuidado con eso. Si usted quiere tener una Biblia, pues que no tenga este tipo de referencias y comentarios. Pueden ser una gran ayuda, pero para eso tenemos concordancias, para eso tenemos diccionarios, para eso tenemos comentarios bíblicos, los que podemos consultar, pero tenemos que tener mucho cuidado con los comentarios o las referencias que se encuentran al pie de la página o al lado de la página o en alguna parte en la página, porque esos son comentarios o opiniones de los editoriales y tenemos que tener cuidado, no son la verdad. Quizás podríamos mencionar las versiones más populares, algunas de las que yo en mi vida había oído. La Biblia Alfonsina de 1280, nunca había escuchado de ella. La Vulgata Latina, la Reina Valera 1569, 1602, 1909, 1960. La Dios habla hoy, 1979. O la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es la versión que usan los testigos de Jehová. La Reina Valera 1995, la versión en lenguaje sencillo, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Inclusiva, la Biblia de Estudio de Teología Inclusiva, la Biblia Strong, o inclusive la Biblia Arcoíris. La Biblia Arcoíris es para que usted no esté marcándola, entonces ya viene marcada, ¿verdad? Con diferentes colores. Cada color es para, bueno, por ejemplo, las palabras de Cristo, etc. Sí, viene remarcando algo. Hablemos brevemente de una de estas versiones, la Nueva Versión Internacional. No vamos a hablar mucho, pero vamos a ponerla como ejemplo. En la Nueva Versión Internacional traducen la Biblia siguiendo una filosofía llamada la equivalencia dinámica. Según ellos se basaron en los mejores manuscritos de los idiomas originales. O sea, fue traducida supuestamente de los mejores manuscritos
originales, o sea, del hebreo y del griego al español. Pero en lugar de traducir estrictamente palabra por palabra, lo que es conocido como la equivalencia formal, decidieron traducir e interpretar los textos de acuerdo a la intención original de los autores, tomando en consideración la cultura y la forma de hablar de los pueblos, por ejemplo, en Hispanoamérica. Con tal razonamiento, pronto podríamos encontrar en las Sagradas Escrituras las palabras mae, güey, losers, sustituyendo la palabra hermano. Porque para ellos es más importante la cultura o el lenguaje usado por los pueblos, expresado a través de la intención de los autores de la Biblia, que una traducción estricta palabra por palabra de lo que realmente significa. Entonces eso nos va a llevar a pensar que entonces vamos a tener una versión de la Biblia para cada pueblo del mundo entero. Yo hablaba con mi esposa y le contaba que en algún momento una vecina de origen suramericano me dice: don Carlos, necesito un favor. Yo, claro, con mucho gusto, ¿en qué le puedo servir? Entonces, trájeme un gancho, por favor. Entonces, solo el gancho. Entonces, me decía: yo necesito, por favor, que usted me preste una mecha. Y yo le digo: ¿cómo? Que me preste una mecha. Y yo, bueno, inmediatamente voy al cuarto de pilas, donde se guardan todos los asuntos de limpieza, y traigo un palo de piso, o un gancho, ¿verdad? Esto es lo que nosotros llamamos palo piso o un gancho. Se le pone una mecha, ¿verdad? Lástima, no conseguimos la mecha, que es un trapo como con tiras, ¿verdad? Muy común, en cualquier supermercado se pueden encontrar. Gracias. Entonces yo le dije: bueno, yo tengo este gancho y nosotros lo que usamos, o este palo de piso o este trapeador, y nosotros le ponemos cualquier paño o trapo, no necesariamente una mecha. Y me dice ella: no, eso no es lo que necesito. Entonces le digo: no le entiendo. ¿Qué es lo que usted necesita? Una mecha para una pared. Una mecha para una pared. Me voy a donde yo guardo mis herramientas y traigo una brocha, ¿verdad? Para pintar. Entonces me traigo una brocha para pintar. Y le digo: bueno, yo no sé cuál de todas estas le sirve. Esta tiene 1 pulgada, esta tiene 3 pulgadas. ¿Y cuál de las dos le sirve? No es eso lo que yo necesito. ¿Pero qué quiere decir usted con una mecha? Y me dice: una mecha para hacer un hueco en la pared de cemento. Ah, ya entendí. Una broca o un barreno. Se lo ponemos a un taladro y podemos taladrear. Eso es, gracias, lo que necesita. Ella llama a esto, o ellos llaman mecha. Después descubrí que hay muchos pueblos que llaman a esta herramienta para barrenar, para perforar, mecha. Eso quiere decir entonces que a la larga vamos a tener que tener una Biblia para Venezuela, una Biblia para Costa Rica, otra Biblia para El Salvador. Aquí hay una fruta que a nosotros nos gusta mucho y tenemos varios tipos, pero digamos que hay una que se da en verano, otra que se da en invierno. Jocote. En El Salvador no le dicen jocote, en El Salvador le dicen ciruela. Tenemos el asunto también del zapote, ¿verdad? Una fruta, y en otros países en Latinoamérica no le dicen zapote. En El Salvador creo que también le dicen nísperos. Entonces, yo no sé si me estoy dando a entender. Entonces, hay quienes piensan que lo importante es la intención con la cual fueron escritas las palabras, o fueron dichas las palabras por los autores de las Sagradas Escrituras, pero que esas palabras deben ser tomadas
y puestas en un lenguaje que las personas puedan entender. Eso nos llevaría a suponer que no está muy largo el día en que tengamos una versión de las Sagradas Escrituras que en lugar de decir la palabra hermano, va a decir my, way o loser, porque ese es el lenguaje que habla el pueblo en determinado momento. O bien sea, nos estamos acostumbrando a adquirir Biblias que en realidad son paráfrasis, o sea, no son traducciones, son redacciones de versiones que han sido traducidas de los idiomas originales al lenguaje de los pueblos. La nueva versión internacional, por ejemplo, traduce las medidas a metros. Nosotros encontramos que la medida que se usaba en el Antiguo Testamento, todavía en el Nuevo, es el codo o el palmo. El codo, por ejemplo, era una medida inexacta que oscilaba entre 45 centímetros y 51.5 centímetros más o menos. Estaba el palmo mayor, el palmo menor, el codo mayor, el codo menor, el codo de ángel. Entonces, es una medida inexacta. Entonces, en lugar de decir que Goliat medía tantos codos, entonces va a decir que medía tantos metros. Pero al ser una medida inexacta, no sabemos en ese momento histórico a qué se refería el autor cuando daba la medida o la estatura de Goliat en codos. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, tomemos un promedio, digamos que el codo medía aproximadamente 45 centímetros. Entonces, desde ese punto de vista, Goliat a la larga medía como 2,70 metros aproximadamente. Entonces, aventurarse a traducir la palabra codos por metros es muy riesgoso. Para poner un ejemplo muy simple. De la misma manera, muchas expresiones hebreas o griegas, dicen ellos, son difíciles de entender. Entonces la nueva versión internacional las traduce de manera que sean entendibles por el lector de hoy, según la apreciación de ellos. Por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 3, la Reina Valera 1960 traduce literalmente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Le es a usted esto difícil de entender? Tal vez no. Pero como la frase hijos de ira es probablemente una expresión hebrea o griega, un poco dura, depende de cómo lo mire usted, desde el punto de vista de la cultura hebrea o desde el punto de vista de la traducción griega. Entonces, la expresión hijos de ira es una expresión un poco dura y difícil de entender, dicen ellos. Y el lector podría mal entenderla o no gustarle. La nueva versión internacional traduce la idea de la siguiente manera: éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, insinuando que somos objeto del capricho de la ira de Dios. O sea, Dios derrama su ira porque se complace en hacerlo, porque es un hobby para Él, porque le gusta. Entonces, porque les parece que la expresión éramos hijos de ira es ofensiva. Entonces vamos a bajarle un poquito el tono, llegando a una implicación más grave. La expresión hijos de ira hace alusión por su parte a los actos cometidos por el hombre, no al capricho de Dios, siendo el hombre el único responsable de su presente, de su futuro, de su destino y no Dios. Hoy en día muchas personas piensan que están como están por culpa de Dios, porque Dios no lo evitó, porque Dios no propició otra cosa, porque Dios no nos escuchó. Perdónenme, pero no fue algo que nosotros nos buscamos. No fueron nuestros padres los que nos dijeron no vaya por ahí porque mire que le va a pasar el esto y el otro. No fue el pastor quien nos aconsejó y nos dijo y nosotros metimos la cabeza. ¡Pah! Y ahora estamos recogiendo lo que nosotros sembramos. Y es que eso es lo que se nos está diciendo. La expresión hijos de ira. Nosotros somos
lo que somos o estamos viviendo las circunstancias que estamos viviendo porque nosotros propiciamos lo que nosotros estamos viviendo. No es que Dios simplemente nos disciplina y nos castiga porque se le antojó hacerlo. La excusa es que las personas no entienden y debemos redactar las Sagradas Escrituras para que todos las entiendan y nadie se vaya a ofender. Entonces queremos que las personas entiendan, pero que no se ofendan. Entonces también me surge una pregunta. ¿Cuál es realmente el problema? El problema es que se ha dejado al Espíritu Santo de lado, quien tiene la función de enseñarnos y guiarnos a toda verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Yo me imagino entonces a un Juan el Bautista moderno hoy en día. Desde este punto de vista, ¿cómo enseñaría y cómo predicaría? Probablemente la palabra por favor arrepiéntanse, o la expresión por favor arrepiéntanse, por favorcito, estaría presente. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no lo hará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu Santo quien puede enseñarnos y guiarnos a toda verdad. Parece ser que hoy en día ya el aporte del Espíritu Santo es totalmente innecesario. Pues tenemos hombres mortales cumpliendo con sus funciones, diciéndonos qué fue lo que Dios quiso decir, para que nosotros no nos ofendamos. Como si pudiéramos, de alguna manera, enseñarle a Dios cuándo decir las cosas y cómo decir las cosas. ¿Qué dice Job en el capítulo 21? El libro de Job en el capítulo 21, en el versículo 22, si no me equivoco. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría? Juzgando Él a los que están elevados. ¿Podrá alguien enseñarle a Dios? ¿Qué dice Daniel capítulo 2, versículo 21 al 22? Yo no sé si usted recuerda este pasaje. Daniel capítulo 2, versículo 21 al 22. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Es así. Es correcta la palabra, entenebrece, oscurece el consejo de los sabios. Entonces, hoy preferimos que hombres sabios nos digan lo que Dios quiso decir en las Sagradas Escrituras en un lenguaje que nosotros podamos entender y que no nos ofenda, que escuchar la voz del Espíritu de Dios redarguyéndonos, corrigiéndonos, diciéndonos lo que está mal y lo que es incorrecto y lo que debemos hacer. Nos conviene tener versiones así. El problema radica también en que este libro, la Biblia, suele reflejar el todo del hombre. Y al hombre no le gusta. No le gusta lo que ve cuando se refleja en ella. Santiago, capítulo 1, versículo 25.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Somos, con todo respeto, como la mujer gorda o como el hombre obeso. Empieza a hacer ejercicios porque tiene que bajar de peso. Hizo unos 5 o 10 minutos de ejercicios y ya está agotado, Y va y se para frente a un espejo de cuerpo entero para ver cómo se ve después de haber hecho unos 10 minutos de ejercicio. Y de repente se ve en el espejo y dice, yo creo que ya no es necesario que haga más ejercicios. Porque me veo 90, 60, 90. Ya, eche brazos. Y ahí está la mujer gorda y el hombre gordo con 220 o más de kilos, mirándose al espejo. Y se ve esbelto y se ve esbelta. Esa es la Biblia que queremos. Que cuando nosotros nos reflejemos en ella, nos diga que estamos bien, aunque estamos inmersos en el pecado e en la maldad. Parece ser que es mejor parafrasear la Biblia para que diga lo que nos gusta oír, que leerla y creerla tal como está. Creemos que todo esto ha contribuido para que se esté viviendo un cristianismo, voy a decirlo de dos maneras, light, diluido. ¿Cuál sería otra palabra? Más dietético, no sé, o con más sabor. Ya no tenemos que confesar nuestros pecados, porque ahora hay cosas que no son pecado. Ya ahora las Biblias inclusivas nos dicen qué es pecado y qué no es pecado. Ya la cosa ha cambiado, ahora ha variado. Ahora nos reflejamos en la Biblia y ya no somos adúlteros. Ya no somos fornicarios, por ejemplo. Ya no somos mentirosos, ahora hay mentiritas blancas y mentiritas rosadas. Ya el Espíritu de Dios no tiene que entremeterse en nuestra vida, por lo tanto, guiándonos a toda verdad. Estos son conceptos plasmados en las Biblias inclusivas, donde se cambia el concepto del pecado como infracción de la ley de Dios con un concepto más humanista y liviano. Yo creo que esa es la palabra, liviano, menos pesado. Por eso nosotros recomendamos, tal vez no sea la versión perfecta, porque ¿cuál lo es? Si hubiésemos aprendido a hablar hebreo y griego y tuviéramos los originales, porque inclusive hoy en día no tenemos originales del hebreo y del griego, tenemos copias de los originales en hebreo y griego. Pero si tuviéramos los originales, si pudiéramos fotocopiarlos y aprender hebreo y griego, sería fantástico, ¿verdad? La Biblia que yo uso, por más de 40 años he usado, es la Reina Valera 1960, porque fue traducida de los escritos originales del hebreo y del griego, porque fue apegada o está apegada a los más estrictos estándares del idioma, revisada una y otra vez, concluyendo en 1960 que desde el punto de vista del idioma ya no se le podía hacer más. Hay otras versiones más modernas, por ejemplo la de 1995. Pero en 1960 lo que se dijo es que desde el punto de vista del idioma no se le puede hacer más. Ya llega un punto donde ya no se puede hacer más. ¿Qué se ha hecho a partir de 1960 con versiones de la Reina Valera más modernas? Ya, se los acabamos de decir. Redactarlas, parafrasearlas, con un lenguaje que la gente pueda entender.
con un lenguaje más inclusivo, etc. La Reina Valera, por otro lado, ha nutrido la vida de muchos creyentes a través de más de 450 años. Ahora bien, se ha contribuido para la edificación de cientos de miles de millones a través de más de 450 años. ¿La podríamos mejorar? ¿Será necesario? Júzguelo usted. Que no entendemos la Biblia. Bueno, si no entendemos la palabra de Dios, es por varias razones. Número uno, no tenemos el Espíritu de Dios. Eso sí es un problema, porque entonces no somos salvos. Si no tenemos el Espíritu Santo, entonces no somos salvos. Y como no tenemos el Espíritu Santo, no podemos entender la palabra de Dios. Lo único que una persona necesita para entender la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Es estar sujeto al Espíritu Santo. Número uno. Número dos, si no entendemos la palabra de Dios, a la larga es porque hay pecado en nuestra vida. Y el Espíritu Santo está en nosotros, pero no puede guiarnos a toda verdad porque el pecado es como una sombrilla que obstruye su guía y su orientación. O en tercer lugar, pues el Espíritu Santo agarró sus maletas y se fue para Cancún, a la playa. Se fue de vacaciones y no está trabajando. Cerró la oficina. Si los creyentes no entienden las Sagradas Escrituras, realmente no es porque sea un libro difícil de entender. Es porque no tienen el hábito de leer y estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué dijo Isaías al respecto? En el libro de Isaías, en el capítulo 28. Y ese es un gran problema hoy en día en la vida de los creyentes. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Versículo 13. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Cómo podemos nosotros aprender de la Biblia? Leyendo un poquito por aquí y otro poquito por allá. Pero a usted las editoriales le dicen en la parte posterior de la Biblia, por ejemplo, que hay un plan de lectura para que usted pueda leer la Biblia en un año. Usted va a leer la Biblia en un año porque una editorial se lo dijo. ¿Por qué no nos proponemos leer la Biblia 6 veces al año? Dice que ella es nuestro alimento espiritual. Sería como comer una vez al año. Hacemos muchas cosas porque los demás dicen que hay que hacerlo. Nadie dicta. No hay nada en las Sagradas Escrituras que dicte que tenemos que leer la Biblia un año. Este es un manual de vida que nosotros debemos leer constantemente, estudiar constantemente. Lo dijo el salmista. Se le dijo a Josué, y meterás en ella de día y de noche. De día y de noche. La gente no entiende la Biblia porque no lee la Biblia. Prefiere llegar a la iglesia y preguntarle al sacerdote, y lo que le diga el sacerdote, sin comprobar siquiera si lo que dijo es cierto, va a ser creído. Porque nos da pereza leer la Biblia. Llegar a la iglesia y preguntarle al pastor en lugar de nosotros venir y leer y estudiar la palabra de Dios. Un poquito allí y un poquito allá. Nosotros hemos encontrado con personas, ay no, Dios libre, yo no puedo leer Apocalipsis, me da miedo. ¿Pero por qué? ¿Cuándo lo va a entender si no lo lees? Si no entendemos la Biblia es porque los creyentes, si nosotros como creyentes no leemos la Biblia es porque nos hemos hecho perezosos. Al no conocer o no aplicar los principios bíblicos que podrían ayudarnos a entenderla mejor. Entonces nos basta como el
la inteligencia o el razonamiento. Y eso no basta. Hay normas, principios, reglas de interpretación bíblica. Así como tenemos las tablas de multiplicar y le decimos a nuestros hijos. Yo recuerdo una vez, fuimos con un niño, no voy a decir quién, a una librería. Íbamos a comprar algo. Y entonces yo le dije, mira que tengo un muchachito que le gustaría trabajar en vacaciones. ¿Usted no le daría trabajo aquí en la librería? Y entonces él dijo, mire, yo con mucho gusto, tráigamelo, yo le doy trabajo a ese niño aquí en la librería en vacaciones, o a ese niño, ese joven, ese adolescente. Pero yo le voy a hacer una prueba. Usted le va a hacer una prueba, sí, le voy a tomar las tablas de multiplicar. Si no se saben las tablas de multiplicar, no le doy trabajo. Yo aplaudo a este hombre. Vamos a la pulpería a comprar pan todos los días. Nosotros llamamos melcochón, es como el equivalente a un baguette, ¿verdad? Bueno, yo no sé cuánto cuesta ahora, pero supongamos que cuesta 600 colones. Todos los días vamos a comprar el baguette o el melcochón o el pan a la pulpería. Pagamos con 1000 colones y el pulpero o la pulpera o la dependiente está con la calculadora. Le pagó con 1000 colones, 600. El vuelto es tanto. Y uno se queda así, pero si todos los días vengo y le compro el pan, sabe que vale 600 colones. Si a 1000 le quito 600, me tiene que dar 400. Y está con la calculadora. Yo no sé si me estoy explicando. Si no leemos la Biblia, si no entendemos la Biblia, es porque no tenemos el hábito de leer la Biblia, de estudiarla. Tanto va el cántaro al río, que tarde o temprano la va a entender. Tenemos el Espíritu Santo, y si hemos tratado con el pecado, y hemos luchado contra el pecado, y hemos hecho el pecado a un lado, el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender la Biblia. El problema es que somos vagos, no queremos ni leer la Biblia, no queremos estudiarla, no queremos memorizarla, no queremos escucharla, no queremos sujetarnos a ella, no queremos echar mano de las herramientas que nos han sido dadas para poder entenderla mejor. Y no queremos hacer nada con el pecado. Yo creo que esa es la razón por la cual nos da tanto pereza leer la Biblia. Como ya dijimos antes, nos va a decir en qué áreas de nuestra vida estamos mal y qué debemos corregir. Vaya conmigo al libro de San Juan, al capítulo 7, al versículo 16. ¿Quiénes pueden entender la Biblia? La palabra de Dios. San Juan 7, 16 al 17. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quién puede reconocer la verdad de la mentira? ¿Quién puede reconocer la verdad y la doctrina que viene de Dios? ¿Quién? Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Si no entendemos la Biblia, no es porque la Biblia fue o es difícil de entender. La Biblia ha sido diseñada por Dios para que todos la podamos entender. Y si tenemos el Espíritu Santo y la leemos, la estudiamos, la creemos y hacemos el pecado a un lado, la palabra de Dios está diciendo que la podemos entender. ¿Qué clase de padre nos da un manual? En el libro de los Salmos, en el capítulo 119 y 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué Dios nos da un libro, un manual, que no podamos entender y que no podamos usar? Si va a adquirir una versión de las Sagradas Escrituras, por favor busque una versión que haya sido traducida de los originales del hebreo y del griego, que no tenga ningún tipo de anotaciones. Confíe en el Espíritu de Dios. Trate con el pecado. Lo demás, Dios se encargará. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.